diría yo que venía después de Monseñor Sani, de Monseñor Alfonso, y creo que es muy importante hacer un ejercicio más introspectivo con ustedes, maestros, sobre su labor. Me voy a permitir quitarme el cubrebocas. Así que quisiera hacer un camino un poco espiritual, lo tenemos que decir. Me alegra muchísimo que Monseñor Alfonso lo haya dicho ahorita. O sea, la docencia es un trabajo profundamente humano. La docencia no requiere solamente mi cabeza, no requiere solamente mi capacidad tecnológica para hacer presentaciones, mi capacidad para estructurar los contenidos, sino que es una transmisión de mi experiencia de vida, de mi modo de mirar la vida, de mis referentes fundamentales, de mi camino, de mi experiencia. La docencia es un trabajo, una labor, una profesión profundamente humana. Lo dijo también Monseñor Sani, en la enseñanza el maestro es persona, el alumno es persona, y lo que está en juego es que logremos ser personas y cada vez más mejores personas. Vamos a poner la presentación, por favor. El docente es educador de todo ser humano y de todo el ser humano. Cualquier ser humano, venga de las condiciones que venga, esté en el nivel que esté. Hoy nuestros grupos son muy disparejos. Hoy nosotros tenemos que tener la capacidad para reconocer en qué momento está cada persona. Gracias a Dios, la pandemia nos permitió enfocar esta cuestión e introducirla al mundo educativo de la situación socioemocional. Es muy importante, por lo tanto, despertar la sensibilidad humana. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué imaginan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué entienden de sí mismos nuestros alumnos? No solamente comprender que es cualquier ser humano, sino todo el ser humano, con todas sus dimensiones, con todas sus áreas, con todas sus facetas. Ahorita que llegué, antes la sacristía nos las ponían atrás, así que me fui para atrás y me metí al área de la enfermería. Antes ahí eran los cubículos para dar las tutorías. Y ahí me la pasé horas. Cuando era maestro de aquí, esa materia me encantaba, ¿no? Porque era la entrevista personal y acompañarles. Esa tutoría, qué importante es. Ahí descubrimos que más del 70% de los chicos son migrantes. Y hay que ayudarles a que lleguen a Morelia, se sitúen, la conozcan, aprendan a vivir en la ciudad, entren en una dinámica de ordenar su tiempo, de ordenar su cartera, porque pues ahora tienen que pagar traslados, transportes, comidas, vivienda, computadoras, papelería, librería, etc. Y ahí nos enfocábamos a acompañar a la persona, no solamente de su materia, sino de acompañar a la persona. Seguimos.
Aquí están las fuentes. Esta presentación es para ustedes. Espero que la mediten ampliamente. Seguimos. Y aquí quiero llegar. Lo dijo el señor Alfonso. Tenemos un papa latinoamericano, tenemos un papa jesuita que tiene el carisma educativo. Es un educador. Ve el mundo de acuerdo a la educación, a los procesos educativos. Él fue maestro de química en las prepas, también fue responsable de la comunidad de los jesuitas y sus lentes son educativos. Quise venirme a este mensaje de Pascua a las comunidades educativas del 2004, o sea, se ya llovió, 18 años. Y quisiera meditarlo con ustedes. Dice, el maestro que quiera hacer de la sabiduría cristiana su principio de vida y el sentido y contenido de su vocación, pondrá su atención en el clima del aula y de la institución toda, en las actitudes que asuma y promueva, en el estilo de los intercambios cotidianos, buscando plasmar en todo ello una atmósfera de gratuidad, cuidado y generosidad. Maestros, revisen estas cuestiones en el desempeño de su tarea docente. ¿Qué clima de aula generan? ¿Bostezos? ¿Miedos? ¿Angustias? ¿Ansiedades? ¿Pragmatismos? ¿Gozo? ¿Profundidad? ¿Entusiasmo? ¿Hambre de verdad? ¿Hambre de conocimiento profundo y auténtico? Me encanta porque el Papa dice, el maestro que quiera hacer de la sabiduría cristiana. Es decir, yo puedo ser maestro, pero tengo que ser un prototipo de maestro. ¿Qué sabiduría quiero transmitir? La sabiduría pragmática, la tecnocracia que dice el Papa, que es maestro del orden, del funcionamiento, de la operatividad. ¿O quiero ser maestro de la sabiduría cristiana? Porque yo voy a transmitir no solamente conocimientos, yo voy a transmitir lo que creo. Yo voy a transmitir mis opciones fundamentales. Yo voy a transmitir, como decía muy bien Monseñor Alfonso, mi ethos. ¿En qué creo? ¿En qué me oriento? ¿Cuáles son mis opciones fundamentales de vida? La raíz en la cual me sustento, soy, creo, vivo y hago. ¿Qué actitudes asume y promueve, querido maestro, querida maestra? Me encanta, ¿no? Lo importante son los intercambios cotidianos. ¿Qué atmósfera estoy creando? ¿De gratuidad, de cuidado, de generosidad?
Los chicos siempre necesitan mucho. Los chicos, es curioso, pero mientras más le da uno, más le toman. Uno les da la mano y la agarran hasta el hombro. Es curioso, porque uno, tienen mucha necesidad. Dos, no hay muchas fuentes de donde puedan asirse. Y entonces, nosotros tenemos que ser realistas. Tenemos que entender que así es, que es curioso, pero cuando uno entra en esta dinámica, no solamente operativa, funcional, el apunte, el examen, la fecha, el quién sabe qué, el modo, el señalamiento, todo eso que es lo meramente pedagógico, metodológico, hombre, aquí la cuestión es que en la universidad, como se dijo hace un momento, el chico necesita situarse en el universo, saber quién es, en qué momento está del universo, cómo moverse, cómo interactuar, qué significado tiene en el universo. El Pacto Educativo Global nos lleva a esto, a revisarnos, a discernirnos, a de alguna u otra manera entrar en esta dinámica y decir, ¿qué estoy haciendo en el aula? ¿Estoy educando o soy un operador educativo? ¿Estoy formando? Siguiente. El Papa en ese mismo mensaje dice, nunca una atmósfera de interacciones calculadas, medidas e interesadas, aunque a veces sienta la tentación de mezquinar su entrega. El Papa dice, cuidado, la labor educativa es extraordinaria, es una cuestión profundamente humana, no la vayas a mezquinar. No vayas a atentar contra esa labor de humanizar. A mí me puede dar la tentación pragmática, a mí me puede dar la tentación del camino más corto, el camino más fácil. 19 años dando clases y después padre, ¿no? Entonces mucha gente me encuentra en los caminos, etcétera. Yo soy administrador y estoy aquí para ayudar a administrar los bienes y servicios. Soy un ser para el otro. Cuando yo mezquino, entro en una dinámica en viceversa. El otro es para mí. El otro tiene que caminar según yo, según mi necesidad, no su necesidad. Y entonces, nosotros tenemos un desafío muy grande. Purificar constantemente nuestras intenciones. Nosotros tenemos, antes que nada, que discernir antes de entrar al salón de clases, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, plantearles la historia de la quién sabe qué, la teoría de la quién sabe qué, el procedimiento de quién sabe qué. Ese es el pretexto. La cuestión es que yo les voy a enseñar a amar, a darse. Yo les voy a enseñar el sentido de la vida. Yo les voy a enseñar ese sentido
de la cuestión sapiencial cristiana. No solamente estoy en este mundo funcionando, estoy en este mundo con una razón clara de ser trascendente. Seguimos. Un maestro, en el mismo mensaje, dice el Papa, en aquel tiempo Bergoglio, el cardenal Bergoglio, un maestro sapiencialmente arraigado en el modelo de Jesús de Nazaret, será capaz de discernir en su propio corazón los motivos de su compromiso y de su entrega. Y encontrará en su vocación, en sus capacidades personales y en una activa preocupación por la formación y la reflexión personal y comunitaria, el modo de generar un cambio en sus educandos, en pos de una sociedad incluyente y fraterna. Voy a ir a dar una clase, voy a revisar solamente una tesis, voy a entrar en un laboratorio, o se tiene que suscitar el cambio de que este chico de este laboratorio, de esta tesis, de esta clase, de este examen, tenga un cambio cualitativo. Ya sabe quién es, ya se probó, ya se descubrió en el bien, ya se descubrió amando la verdad, ya se descubrió en la experiencia de la belleza. Cuando era maestro aquí en Derecho, que a veces les decía, no, el examen va a ser oral. Porque en el examen oral uno tiene muchos más elementos para ver hasta dónde conoce. Y en muchos casos llegaba yo y le decía, a ver, te voy a poner la pregunta del 10. Es una pregunta que solamente requiere un sí o un no inmediato. Yo tengo que saber si conoces que conoces. Entonces ya, los chicos se ponían nerviosos y quién sabe qué. Y yo le decía, es cierto que la Constitución política dice que, y esto tiene que ver con el artículo tal, en tal párrafo, ¿sí o no? Y ellos decían, sí. Y entonces les decía, 2 palabras. Yo me decían, ay, pues por esto. O sea, entonces decía, está bien, ¿conoces que conoces? Tienes la experiencia del juicio de la verdad. Eso que es, lo piensas, y eso que piensas es. Conoces. Y el chico se iba feliz, ¿no? Es lo mismo cuando un chico dice, yo sé que estoy mal. Ya, después de que lo hice, me cayó el 20, estoy mal, paciencia. Ah, bueno. Ahí hay un cambio. Ahí el chico sabe quién es, sabe que es capaz de verdad. No le va a dar lo mismo vivir en la mentira que vivir en la verdad. Esta adecuación que Bernard Lonergan dice, es el chispazo, ¿no? Es ese momento en donde yo digo, qué barbaridad, tengo capacidad de comprender el mundo, tengo capacidad de entenderme en el mundo. Maestros, tenemos que discernir constantemente qué estamos haciendo con los chicos, si hay ese cambio o no hay ese cambio. Con la maestría en gastronomía, que algún día me hablaron y me dijeron, por favor, hágalos leer, por favor. Entonces ya, es una materia, la responsabilidad social y la ética
En este mundo de la gastronomía todo el mundo dice, pero ¿cómo? Empiezo la clase presentándoles un artículo que sacó el Reforma que mostraba todo lo que tuvieron que hacer para atender al rey Juan Carlos en Oaxaca. Se los presento y habla de cómo los chefs se tuvieron que preparar, entender, y la cultura española, y lo que sí pueden comer y lo que no pueden comer, y lo que les dijo la embajada, y bla, 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 y y en fin. Y al final de la clase siempre les pregunto, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Chefs o caceroleras? Caceroleros. Ay, padre, lo dice muy frío, como que no nos da opción. Es que el chef tiene que tener cultura, tiene que tener idiomas, tiene que saber historia, tiene que saber relaciones diplomáticas, tiene que saber de religiones, porque todo esto se checó para lo que come el rey Juan Carlos. Ustedes quieren una fonda, que no es despectivo. Hombre, hay fondas muy dignas, ahí comen, la gente es digna, etc. Pero ¿ustedes qué quieren ser? ¿Quieren lo más? ¿Quieren lo menos? ¿Quieren interactuar y servir a la gente que toma grandes decisiones? ¿O quieren entrar en una dinámica de la inmediatez, de lo rápido, de lo superficial, de lo práctico? Siempre se van muy pensativos. Y el siguiente sábado que nos vemos, ya se ven con otra disposición, se ven con otro ánimo. Tenemos que provocar un cambio. El señor arzobispo dijo una frase que me encantó. La realidad tiene elementos esenciales permanentes en una realidad existencialmente dinámica. Otra vez. La realidad tiene elementos esenciales permanentes en una realidad existencialmente dinámica. ¿Sí o no? Se me quedan viendo y no sé si otra vez. La realidad tiene elementos esenciales permanentes en una realidad existencialmente dinámica. El espacio de la universidad nos permite descubrir esos elementos esenciales permanentes en una realidad existencialmente dinámica. La dignidad humana la tienen todos los seres humanos, sí, es un elemento esencial permanente, pero se vive de manera muy distinta hoy que hace 100 años. Hoy está en juego por los avances tecnológicos, hoy está en juego por la manera en que, ya lo dijo el arzobispo, vivimos bajo la posverdad y entonces ya no es lo que es lo que quiero. Lo dijo de manera muy clara. Cuando doy clases, empiezo diciéndoles, momento, es que tú piensas mal. ¿Cómo, padre? Sí, es que tú tienes que entender lo que debes, lo que puedes y lo que quieres. Para hacer tu proyecto de tesis, tú tienes que hacer un examen profundo de qué debes, porque solamente tú entiendes ese tema, solamente a ti te apasiona ese tema. ¿Qué puedes? Porque hay los recursos, porque ¿y qué quieres al final? ¿Qué pasa si yo empiezo al revés? ¿Qué quiero? Y después, ¿qué puedo?
Y después, ¿qué importa? Ya ver qué debo. No. Fíjense bien. Bergoglio lo dice en el 2004. Si tú eres un maestro, tienes que generar ese cambio. Tienen que salir distintos, crecidos de tu materia. No solamente que te evalúen bien, no solamente que pasen, no solamente que cumplan, no solamente que se haya acabado el programa, no. Tiene que haber un cambio. El pacto educativo es un compromiso para la siguiente generación. Si yo no genero una influencia positiva de transformación, no hay pacto educativo. El pacto educativo se verifica en mi relación con el alumno. Maestros, pregúntense, por favor. Hemos concluido un semestre, vamos a iniciar otro. ¿Los chicos salieron mejores o salieron más baquetones? ¿Los chicos se entendieron más a sí mismos o no? ¿Les ayudé a dar pasos de madurez? Siguiente, Pepe. Entonces tenemos que preguntarnos qué es educar. No es dar una clase, no es tener a mi cargo una materia, no es, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero echar ahí un contenido y no. Hoy el Papa Francisco dice, educar es, siguiente, buscar el desarrollo auténtico, que debe de ser integral, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Yo tengo que procurar que todos los que están en mi aula crezcan. No solamente encargarme del más brillante, no solamente empecinarme con el que va hasta atrás, no solamente tender ahí una línea media para que los de abajo suban y los de arriba bajen, no. Tengo que buscar el desarrollo de todos y para eso tengo que escucharles, tengo que mirarlos. Para eso tengo que comprender su contexto, su mundo. Para eso tengo que escuchar sus anhelos. Los tengo que reconocer como personas integrales. No solamente nos ocupamos de su cerebro. No. Si no nos preocupamos por sus afectos, un chico que no quiere, aunque el maestro dé piruetas. Y es curioso, pero hoy tenemos que suscitar que quieran. Tenemos que ayudarles a entrar en esta dinámica de querer. Tenemos que purificar su memoria. No, es que todos los maestros son malos. No. Quítate eso de la cabeza. No, es que yo me imagino una chica fue a la capilla aquí en la UBAC y ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? A ver, no, es que le caigo mal a todos los profesores. Pero ¿cómo dices eso, criatura? ¿Por qué le vas a caer mal? Pues ¿qué dices? Nada. Y entonces, ¿por qué le vas a caer mal a los profesores si no dices nada? Es lo que me imagino. Y yo le decía, no. A ver, no. Mira, yo soy profesor, no tengo tiempo, no me da la vida para decir, ¿y esta chica cómo será? No. Es muy compleja la vida. No creas que eres el centro. Tienes que purificar tu imaginación. Y es curioso, porque le dije, a ver, ¿en qué carrera estás? Ya me dijo tal. Le dije, ven, vamos. Entonces ya llegué con la directora de carrera, que conocía muy bien.
Le digo, oiga, ¿qué piensa de Anita? Se llama Anita. Ah, no, pues es una chica muy buena, muy dócil, siempre atenta. ¿Y usted cómo cree que le caiga a los demás maestros? No, pues nadie tiene quejas, bien. Yo le decía a Anita, ¿qué hubo? ¿Qué pasa si no nos ocupamos de su imaginación? ¿Qué pasa si no me imagino qué le puede estar sucediendo a este chico si no salgo a ese encuentro? Seguimos. Educar es un acto de amor, dice el Papa. Es dar vida. Y el amor es exigente. No lo digo yo, lo dice el Papa. Lo dijo ante la Congregación para la Educación Católica en un discurso a los participantes de la plenaria de la congregación. Fue una reunión muy interesante. El amor es exigente, no es una bobada. Pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia junto a los jóvenes. Junto. Educar es un acto de amor, es dar vida. Me encanta porque esto lo vincula totalmente con la pasión. Dice el Papa, la tecnocracia no despierta ninguna pasión. Lo que quiero es un ser obediente, un ser que siga el mecanismo, el sistema, el funcionamiento, la operación. No, ahí no quiero pasiones. La pasión por vivir, la pasión por conocer, la pasión por transformar. Yo no sé qué pasa, pero yo veo que en este momento de la humanidad, por lo general, la palabra pasión tiene una connotación negativa. O sea, como que la gente no entiende que hay pasiones buenas y pasiones que no van. Entonces, esta cuestión, dice el Papa, tenemos que generar gentes que tengan pasión, que tengan hambre, que tengan ganas de crecer, que tengan ganas de ser mejores, que vean más allá de sí mismas y su realidad. Siguiente. Los jóvenes tienen necesidad de calidad. Un buen maestro, antes que nada, se asegurará de dar bien lo que tiene que dar bien. Pero eso es lo mínimo. Porque requiere también, esto es de la misma Congregación para la Educación Católica, del mismo discurso del Papa, la congregación, requiere también de valores. Y viene una parte que me encanta. No solo enunciados, sino también testimoniados. El desafío de ser docente implica, y ahorita lo vamos a ver con palabras del Papa Francisco, también coherencia. Yo no puedo hablar de éxito, yo no puedo hablar de capacidad profesional, de ética, yo no puedo hablar de dientes para afuera. Además, los chicos tienen un olfato tremendo. O sea, empiezan a ver que las cosas no van y desconectan. Dice el Papa, la coherencia es un factor indispensable en la educación de los jóvenes. Coherencia no se puede hacer crecer, no se puede educar sin coherencia. Coherencia, testimonio. Educar no es un dato, educar no es una receta, educar es una experiencia.
Queridos maestros, piénsenle. Vean su camino y frente a un nuevo semestre, año, que es desafiante, nunca habíamos tenido tantas crisis y ahora se nos va a agregar la crisis del agua, se nos va a agregar la crisis alimenticia. El Papa nos va advirtiendo poco a poco. Seguimos. Esto ya es del mensaje de lanzamiento. Dice, conocemos el poder transformador de la educación. El Papa en el 2004 habló esto, ¿verdad? Cambio. En la educación se generan cambios. En el Pacto Educativo Global dice transformación. La universidad, lo dijo el señor arzobispo, citando al Papa Francisco, es el espacio privilegiado de la cultura, porque aquí cultivamos la sociedad, aquí ventilamos las ideas, las maneras de relacionarnos, de ser, de entender. Por lo tanto, educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos. Cuidado, maestros. No podemos decir, no, este chico ya sacó 3 en el primero, olvídate, ya reprobó, ya, hombre. Ya lo que haga de aquí hasta agosto, olvídalo. Está frito. No entres en esa dinámica determinista. No entres en esa dinámica fatalista. No, tienes que entrar ahí. La realidad te está desafiando, te está pidiendo, te está interpelando. Y viene aquí una categoría o una categorización más bien que hace el Papa. Porque estos fatalismos y estos determinismos pueden venir, como decía muy bien el maestro, con 3 máscaras. El egoísmo de los fuertes. No. Hay maestros que pues así son. Mi clase, mi modo, mi autoridad, el egoísmo de los fuertes. Tú, para pasar, tienes que adaptarte a mí. Tienes que entender mi estilo. Tienes que entender mi dinámica. Segundo, el conformismo de los débiles. Pasguatos. Como es un maestro pasguato. Pues ni modo, ¿ya qué? Bueno, pues yo le eché ganas, pero pues, ni hablar. No se puede hacer nada. ¿Ya viste cómo vienen? Ni hablar ya. Cuidado con el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos. Que hoy en México esto está de moda, ¿no? Las ideologías. Yo vivo más en la idea que en la realidad. Es que nosotros vamos a hacer y quién sabe. No, espera, baja la realidad, ve. Inclusive podríamos tener hasta mandatarios que viven esto, ¿no? Entonces se inauguran, bueno, ya no sigo ahí, pero la cuestión es, cuidado, porque dice el Papa, estos 3 quieren imponerse como el único camino posible.
No hay transformación de la realidad. La realidad está determinada. Vivimos en el fatalismo. No se puede hacer nada. No, la educación es, antes que nada, el camino para cultivar la realidad, para transformar la realidad. El señor obispo lo decía aquí, tenemos dos crisis, ¿va? La crisis de la cultura, no estamos cultivando, y la crisis de la educación, no estamos educando. ¿Cómo va a haber cultivo si no hay educación? ¿Y cómo va a haber educación si no hay cultivo? Es decir, la educación es el medio que me permite cultivar la realidad. Es como el andamiaje. Por favor, maestros, quítense el no se puede. Quítense el, pues así vienen. Ya, ni modo, paciencia. Ya, no me voy a poner aquí a combatir esta realidad tan paradójica, no, ya, hombre, lo más fácil, lo más rápido, ay, no te líes, no, ya. No, seguimos. Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la coparticipación, a la corresponsabilidad y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta, capaz de acoger nuestra pertenencia común. Pregúntate, ¿por qué los chicos, o más bien pregúntales, ¿por qué reprobaron el parcial? Pregúntales, ¿por qué no entregaron la materia? No es, pues no la entregó y ya, sí, seguimos. En la mecánica tecnocrática. Pregúntate. No puede ser indiferente. Este es un palabrón para el mundo educativo. Pues ya, se dio de baja. Adiós. Oye, ¿y por qué se dio de baja? ¿Y por qué nos dijo adiós? ¿Y por qué? Cuidado con la indiferencia. Los chicos cuando entran aquí, no solamente entran con una matrícula, no, entran queriendo construir un proyecto de vida, entran queriendo, y estamos aquí para ayudarles a querer bien. Esta es una de las frases que yo digo que tienen que ser la experiencia del pacto educativo. La educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. Queridos maestros, queridas maestras, queridos decanos, queridos directores de carrera, ¿no les gusta la realidad que estamos viviendo? Yo estoy seguro que ustedes me dirán, no. Bueno, ustedes tienen la solución. ¿Por qué? Porque la universidad es eso, es el espacio que nos permite humanizar el mundo. Por favor, prepara tu materia con esta mentalidad. No solamente voy a enseñar ecuaciones, no solamente voy a enseñar historia, teoría, una clasecita, no. Ahí hay un laboratorio en donde el chico tiene que entender que participa de una realidad mucho más grande que él. Y tiene que descalzarse y tiene que inteligir, interleggere, leer dentro lo que está afuera. Y tiene que amar eso que está ahí y tiene que descubrirse capaz de transformarlo. Me gustó muchísimo la homilía, ¿no? El señor Alfonso dijo, hombre, la palabra no solamente nos da luz, nos hace creativos.
La palabra me ubica frente a mi proyecto de vida, me da sentido. Seguimos. La educación es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación, por lo tanto, dice el Papa, se propone como el antídoto natural de la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Este es un largo tema del Papa Francisco. Está en Evangelii Gaudium número 2. Dice el Papa en Evangelii Gaudium número 2, el mayor drama de la cultura actual es la autorreferencialidad. Autorreferente. Yo soy el referente. Entonces, esto es paradójico en la universidad, porque yo entro a la universidad para hacerme de los referentes verdaderos del mundo, no para vivir en mi necedad. Y entonces dice, autorreferencia, individualismo y esto no, la primacía de la indiferencia. ¿El otro me significa algo a mí? No, nada, no me significa nada. Los chicos que están en esas aulas, los chicos que llegan con nosotros, si no ven que somos sensibles a sus referentes, cierran. Adiós. ¿Por qué? Porque no estás abierto a compartir ni siquiera mis referentes. ¿Qué posibilidad de diálogo tengo contigo si eres indiferente a mis referentes? Si no resuenas conmigo, no tenemos las mismas coordenadas. Para ti el norte es una cosa y para mí el norte es otra cosa. Siguiente. ¿A quién se educa? A todo ser humano. Y el ser humano es, pasemos directamente a la lista, Pepe. Aquí, ya lo dijimos, es un ser con eminente dignidad. Es homosexual, es digno. Tiene ideas incorrectas, paciencia, pero es digno. Es, quién sabe qué, paciencia. Es digno, es persona. Pertenece al crimen organizado, es digno. Es digno, es persona. No vale por lo que piensa, no vale por lo que dice, no vale por lo que usa. Estaba yo un día en Tijuana, ¿verdad? En ese mundo tan complejo, ¿no? Y entonces, pues llega un chico con un piercing en la boca, en la lengua. Y, quiero comulgar, pues ahí está tu comunión. Llega la ministra. Padre, pero es que le dio la comunión. Sí. Pero es que trae un piercing. Sí. ¿Pero qué hago? Le digo, ¿tú no eres digno? ¿Es persona o trae un piercing? Yo ya le dije a la ministra, tenemos que tener, mire, el chico estuvo en misa, el chico quiere comulgar. Yo no estoy de acuerdo con el piercing, pero el chico no es hijo de Dios. ¿Por traer piercing o no? Me tardé como 20 minutos con la ministra. Mire, no se preocupe mucho estas cuestiones. Hombre, tenemos que pensar en su camino, en el futuro, en lo que Dios hace en él, no en lo que yo hago, lo que Dios hace en él. La persona es corporal y espiritual. Yo tengo que aprender a leer su cuerpo
Porque a través del cuerpo hace visible lo invisible. ¿Me escucharon bien? O sea, a través del cuerpo el chico hace visible lo invisible. Si yo tengo un alumno, está echado en la banca, está mal sentado, está mal vestido, no tiene ni siquiera su pluma, ni está listo, ni está tomando... ¿Qué me está diciendo? ¿El problema es cómo está en el cuerpo o el problema es lo que está ahí adentro, que lo hace visible? Es un ser inteligente y capaz de amar. Por favor, se los suplico, maestros. Vean la segunda parte. No es solamente que tiene que responder el examen, no es solamente que tenga que tener conocimientos. Tenemos a estos chicos aquí también para enseñarles a amar bien. A comprometerse con la realidad, a transformar la realidad, a entrar en esta dinámica volitiva, querer el bien, sentir bien, pensar bien, imaginar bien, hacer bien. Son libres y responsables, responsables y libres. Me encantó lo que decía el señor arzobispo del IO. Yo no puedo ser libre si no soy responsable, no puedo ser responsable si no soy libre. Responsable, responder. Los chicos vienen aquí a la universidad para prepararse para responder, para ser responsables de esta realidad que les toca vivir, de un cambio de época. Esta cuestión individual y relacional. Con esto acabo, porque tiene que ver con el ser trascendente y el ser capaz de interioridad. En esos cubículos, escuchaba a los chicos, ¿no? Y ellos empezaban, no, es que yo me vine y es que mis papás me dijeron que sí, que estaba bien, que me apoyaban. Entonces, pues yo tomé la decisión, que sabe qué, bla, bla, bla. Y después de escuchar los 25 minutos, me decía, muy bien. Porque después pasaban, es que estoy aquí, y después tuve novia, y entonces me quiere cortar, y quién sabe qué, y entonces ese profesor, y ya no me quiere, y tengo problemas, y entonces yo le decía, ¿sabes qué pasa? Es que estás ensimismado. O sea, tú vives tu mundo ensimismado. No estableces relaciones. Ve y pregúntale a ese maestro tus dudas. Háblale a tus papás y pregúntales qué piensan de esa relación que tienes con esa novia. Ya el colmo era cuando yo le decía, oye, ¿y qué piensa tu novia de eso que dices? Me decía, ¿cómo? Sí, o sea, ya me dijiste que pues esta situación no te gusta, ¿y ya se lo platicaste a tu novia? ¿Ya le pensaste, oye, ¿tú qué piensas? No. Pues ve y pregúntale, ¿no? Los chicos viven ensimismados. Yo creo, yo digo, a mí no me gusta, yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que hacer mi examen, a mí mis papás no me quieren, ¿quién sabe qué? Bla, 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 ese maestro, esos alumnos, esos mis compañeros, ya me aislaron, qué sé. No les estamos enseñando a vivir en el universo de las relaciones, en la interacción. Por eso necesitamos escucharles, confrontarlos, preguntarles, integrarlos. En la vida educativa. A través de sus materias, de sus dificultades. Pues estoy en tiempo, les dejo la presentación y muchas gracias. Qué amables.